Buenas, mi nombre es Ricardo Galeano. A continuación voy a exponer la partida de Emanuel Lasker versus Sigebert Tarrasch en el Campeonato Mundial de Tarrasch, celebrado en el año de 1908, celebrado en Düsseldorf, Alemania. Esta es la primera partida el 17 de agosto de 1908. La partida comienza, Lasker con las blancas y Sigebert Tarrasch con las negras. Lasker hizo E4, es una jugada muy común a la hora de iniciar una apertura. Bien podría usar una apertura española o una italiana, o bien un gambito de rey, que son los más habituales. Pero, y después Tarrasch hace también hace 5. Luego Lasker hace caballo F3. Con este movimiento se podría decir que piensa usar una apertura española o bien una italiana. Tarrasch sigue con caballo C6 para defender el peón amenazado por el caballo de F3. Luego Lasker mueve su alfil a B5, que finalmente esta es una apertura española. Con este movimiento bien podría capturar el caballo de D6, pero Tarrasch responde con A6, que es una jugada necesaria para hacer que retire el alfil. Lasker, pero Lasker responde con alfil por C6, logrando capturar el caballo de D6. Este se podría decir que no es un muy buen movimiento, ya que pierde el alfil con la jugada del peón por C6, y así lo hace Tarrasch, peón por C6, capturando al alfil. Luego Lasker continúa con D4, que es un movimiento cuestionable porque puede ser capturado por el peón de C5. Tarrasch mueve E por D4, capturando el peón de Lasker, pero en este momento Lasker puede capturar el peón de D4 con D4 con F3. Después aquí con el caballo de F3, pero Lasker piensa hacer un movimiento más agresivo, que es dama por D4, capturando el peón. Este podría ser un movimiento un poco raro, ya que termina sacrificando su dama, pero también puede ser un buen movimiento, ya que hace un cambio de dama. Tarrasch responde con dama por D4, cayendo en la trampa de Lasker, en la que Lasker responde con caballo por D4 y termina capturando la dama negra. Tarrasch mueve su peón a C5 para amenazar al caballo de D4. Lasker responde moviendo el caballo a E2, retirándolo de la posición y aparte quitándose la amenaza del peón. Luego Tarrasch hace alfil D7 para sacar sus piezas y buscar el enroque. Lasker responde con B3. Luego Tarrasch mueve alfil C6, amenazando al peón de E4, y Lasker responde con F3, defendiendo el peón de E4. Tarrasch mueve su alfil a E7
para defender, para seguir sacando sus piezas. Lasker mueve su alfil a B2 y Tarras responde con alfil F6, amenazando el alfil de Lasker, pero Lasker hace alfil por F6, capturando el alfil de las negras, y esto va seguido de caballo F3 por parte de las negras, que provee de desarrollo para las negras y así buscando el enroque, ya sea que puede ser enroque largo o enroque corto. Lasker mueve sus piezas también, y en este caso mueve caballo a D2, también buscando a enrocarse. Tarras hace enroque largo, buscando poner en juego a su torre. Con esta pieza bien podría capturar el caballo de D2 de la blanca, pero la torre sería capturada por el rey de Lasker, pero Lasker responde con un enroque largo también, y además que defiende al caballo de D2. Tarras hace torre D7, amenazando el caballo, protegido por torre. Lasker responde con caballo F4. Tarras hace torre E8, amenazando al peón de E4, y Lasker mueve su caballo a C4. Tarras responde con B6. Lasker mueve su peón a A4. Tarras mueve a A5, impidiendo el movimiento del peón. Lasker responde con torre por D7, que fue algo que no se percató Tarras. El único detalle es que Lasker pierde la torre. Tarras hace rey por D7 o caballo por D7, logrando capturar la torre. Al final Tarras hizo caballo por D7, capturando la torre, a lo que Lasker responde con torre D1. Amenazando al caballo de D7. Tarras mueve su caballo a E5 para quitarse a la torre, pero fue un pésimo movimiento, porque en esta posición Lasker puede hacer caballo por un mejor movimiento. Tuvo que haber sido caballo F7 y así impidiendo ser capturado. Lasker responde con caballo por E5, capturando el caballo de las negras, pero esta bien podría ser una trampa, y Tarras responde con torre E5, capturando el caballo de E5. Lasker mueve un peón a C4 y Tarras responde Tarras retrocede su torre a Tarras retrocede su torre a E8. Lasker mueve su caballo a H5, buscando capturar un peón de las negras en G7. Tarras responde con torre G8, defendiendo al peón. Lasker mueve su torre a D7. Lasker mueve su peón a F6. Lasker mueve su rey a D2. Tarras hace alfil
Borrar esa parte. Lasker mueve su rey a D2. Tarrasch hace alfil E8, buscando capturar el caballo de D5. Pero Lasker lo nota y mueve el caballo a G3. Tarrasch mueve alfil D7. Pero este alfil es amenazado por la torre de D3, a lo que Lasker responde con rey E3, buscando proteger al rey. Tarrasch mueve torre E8, amenazando al peón de E4, que está siendo defendido por el caballo de G3. Lasker mueve su caballo a H5. Tarrasch mueve torre E7. Lasker mueve su caballo a H5. Tarrasch mueve torre E7. Lasker mueve el peón a G4. Tarrasch mueve a C6. Lasker mueve a H4 tratando de acorralar a las negras. Tarrasch mueve rey C7. Lasker responde con G5, tratando de avanzar en juego, y además tiene una doble defensa para el peón en caso de que Tarrasch tome G5. Tarrasch mueve a F5, siendo amenazado por el peón de E4. Lasker responde con caballo G3. Tarrasch mueve F por E4, capturando al peón de las blancas. Lasker responde con caballo por E4, capturando al peón. Tarrasch amenaza al caballo con alfil F5. Lasker mueve H5. Tarrasch mueve su torre a D7, amenazando a la torre blanca, pero si Lasker captura la torre de D7, el alfil tiene libre el paso para capturar el caballo de E4, y además los dos se quedarían sin torre. Lasker responde con torre C3. Tarrasch mueve torre D1, buscando amenazar al rey blanco. Lasker responde con rey F4, amenazando al alfil de F4 y además buscando librarse de la torre. Tarrasch hace alfil D7, evitando perder el alfil. Lasker mueve torre E3. Tarrasch mueve torre H1, buscando capturar los peones, pero Lasker mueve caballo G3, amenazando a la torre de H1 y en H5. Tarrasch mueve torre H4. Tarrasch mueve torre H4. En esa posición no la puede capturar el oponente, y además hace jaque al rey blanco. Lasker responde con rey E5, quitándose el jaque de las negras. Tarrasch amenaza al caballo con torre H3. Lasker mueve F4. Tarrasch mueve rey D8. Lasker mueve F5. Tarrasch mueve F6. Tarrasch mueve torre H4, buscando capturar peones. Lasker mueve F6. Tarrasch hace G por F6.
Jaque, amenazando al rey. Lasker hace rey por F6, capturando al peón que estaba amenazando al rey. Tarrasch mueve alfil E8 para impedir el paso del rey. Lasker mueve caballo F5, tratando de capturar a la torre de H4. Tarrasch mueve su torre a F4, amenazando al caballo de Lasker. Lasker mueve a G6, pero este será capturado por el peón enemigo. Y Tarrasch finalmente mueve a H por G6, que captura al peón blanco, pero Lasker puede comerlo en H por G6. Tarrasch mueve la torre G4 a G4, amenazando al peón. Lasker responde con torre por E8, jaque, pero Tarrasch come con rey por E8. Lasker mueve con G7. Tarrasch mueve rey D7. Lasker mueve caballo H4. Pero Tarrasch captura al peón que se acerca a coronar con torre por G7. Lasker captura con rey por G7. Tarrasch mueve rey E6. Lasker hace caballo F3. Tarrasch busca amenazar al caballo blanco con rey F5. Y Lasker responde con rey F7, amenazando al caballo con rey E4. Lasker mueve el rey a E6 y Tarrasch mueve el rey a D3. Lasker responde con rey D6. Tarrasch mueve rey C3, buscando comer al peón de B3. Lasker mueve rey por C6, capturando al peón negro. Tarrasch responde con rey por B3. Lasker mueve rey B5. Tarrasch, bueno, aquí finalmente Tarrasch se rinde porque tiene pocas posibilidades de ganar. Y así concluiría la primera partida, con 55 movimientos. Y sería una partida ganada por parte de Lasker y perdida por Sigebert Tarrasch.